Oremos, mis hermanos y hermanas. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Padre, por este servicio, Señor, que nos permite, Señor, estar aquí. Gracias por este momento en el que nos permites meditar en tu palabra, Señor. Habla a nuestras vidas, Espíritu Santo. Úsame a mí, Señor. Permite, Padre, que mis palabras sean dirigidas por ti, Señor, que sean conforme a tus pensamientos, conforme a tu mente, Señor, y sobre todo conforme a tu corazón. Y que para la vida de mis hermanos y hermanas sea un bálsamo, Señor, pero también un motivador, Padre Santo, para caminar más cerca de ti, Señor, para ser más como tú, Señor. Clamamos por tu presencia y tu misericordia. Oramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Antes de que se sienten, les voy a pedir, mis hermanos, que no lo hemos hecho en esta tarde, pero que se saluden. Saluden a los hermanos que tengan al lado, enfrente. Un momento, porque en esta tarde no lo habíamos hecho. Gloria a Dios que se están saludando, gloria a Dios. Siempre que abordamos, ¿no?, tanto la palabra de Dios como igual estar aquí en la casa del Señor, es un espacio y es un momento, sí, para regocijarnos y deleitarnos en la presencia de Dios, pero no solos, sino juntos, como hermanos y hermanas en Cristo, como hijos e hijas de Dios. Gloria a Dios, gracias a Dios. Aparte también, como han visto, este servicio es un servicio muy especial por todo lo que está pasando alrededor, pero por la mano de Dios aquí estamos. Por su fidelidad, por su gracia, su amor, su misericordia nos permite estar aquí. Por eso es de que quizás no pudimos tener ese tiempo, pero ahorita ya lo tuvimos. Fíjense, mis hermanos y hermanas, cuando nosotros hablamos de Navidad con personas que no conocen al Señor, ¿qué es lo que normalmente viene a la mente con personas que no son cristianas, que no son hijos o hijas de Dios? Primero, hablarían sobre regalos. ¿Están de acuerdo, no? Cuando hablamos de Navidad, las personas allá afuera, lo primero que mencionarían sería, pues es momento de recibir regalos. Para quienes trabajen, es los momentos del intercambio. E incluso, aunque no trabajemos, algunos como su servidor todavía, sí es un momento de intercambio, por lo menos entre las amistades, ¿no? Y decimos como, bueno, voy a prepararme con mi grupo de amigos y vamos a ver qué nos vamos a intercambiar. Incluso ponemos, ¿no?, como hasta una cantidad específica, ¿no? 50 pesos, 100 pesos, 200, etcétera. ¿Cuál es el detalle cuando nosotros pensamos en la Navidad? Inicialmente en regalos. El problema es que estamos nosotros quitando el foco de la Navidad, de lo más importante, y nos centrando en lo material. Y cuando nosotros nos enfocamos en lo material, si se dan cuenta, mis hermanos y hermanas, llega un punto donde nosotros tratamos de llenar cierto vacío con lo material. Hay un término que usan un poco más de mi rodada, es decir, de mi generación, que se les llama workaholics. Y las personas workaholics, que pudiéramos traducir algo así como adictas al trabajo, son personas cuya mirada está en lo terrenal. Como dice nuestro Señor Jesucristo allá en el Sermón del Monte, donde está vuestro corazón, está vuestro tesoro. No hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, sino haced tesoros en los cielos, allá lo eterno. Cuando nuestro Señor Jesucristo se lo decía eso a los judíos, les estaba recordando, fíjense que lo más importante es el trabajo por el reino de los cielos. O en otras palabras, lo más importante es aquello que es inquebrantable, imperecedero. ¿Y qué es eso? Sino el amor de nuestro Dios. Cuando nosotros nos enfocamos en lo material, perdemos de vista tantas cosas, porque lo que estamos tratando de hacer es llenar cierto vacío. Cuando las personas que nos hablan de la Navidad, allá afuera ahora sí, que no conocen a Dios, solamente ponen el énfasis en lo material, justamente es porque su corazón está en esos tesoros materiales, finitos, frágiles. Y lo que están tratando de hacer es llenar ya sea cierto vacío o creen que cierta cosa les va a dar satisfacción. Por ejemplo, que digan, si yo compro una casa,
finalmente voy a ser feliz. Y no, y se dedican toda la vida a trabajar y pueden comprarse finalmente una casa. ¿Y qué creen? Quizás la felicidad va a ser en algún punto momentánea, pero el problema es, ¿qué pasa al día siguiente después de haber celebrado por la casa? Se va a volver a sentir vacío y entonces va a decir, no es una casa, sino otra necesito. Y así va a seguir en un ciclo de nunca acabar. Cuando hablamos de la Navidad entonces allá afuera, de personas que no conocen a Dios, sus respuestas, mis hermanos y hermanas, nos pueden dar mucha pauta de cuál es su necesidad de Dios. En primer lugar, ahorita que hablamos de lo material, nos muestra esa necesidad que tienen de llenar un vacío en el corazón. Pero no queda la cosa en lo material. Cuando hablamos con personas que no conocen a Dios y dicen, no, pues de la Navidad es, pues vamos a hacer nuestro pachangón y vamos a pelear por los terrenos de la familia. Y esos son dichos lamentablemente populares, dentro de los cuales digamos que el medio, lo que está ahí de por medio es el alcohol. Nosotros como nazarenos, si ustedes leen el manual, somos más de la postura de abstencionistas, que quiere decir que no estamos a favor del consumo del alcohol. Yo una vez se lo preguntaba a un pastor en el seminario, ¿no? Porque un pastor en el seminario nos estaba explicando, ni siquiera del manual, estaba hablando sobre el Espíritu Santo. Y el hermano tocó el tema del manual, porque nos decía, no, yo soy muy nazareno, o que me vean así, sigo siendo nazareno, ¿eh? Entonces yo le preguntaba, bueno, pastor, ¿y qué me dice usted del manual de la cuestión del alcohol? Y me respondía este pastor, si tú crees que el manual prohíbe el alcohol por una cuestión moral, es decir, porque eres malo y te estoy juzgando porque tomas alcohol porque eres malo, me dijo, no estás entendiendo el manual, no estás entendiendo el espíritu wesleyano del manual. Y me respondió, la prohibición del alcohol como parte del movimiento de santidad responde a una problemática social. Si tú revisas los índices principales de las principales causas de muerte en este país, vas a notar que por lo menos en el top 3 están temas vinculados con el abuso del alcohol, ya sea con accidentes automovilísticos ocasionados por personas alcoholizadas, o bien ya sea por enfermedades derivadas del alcohol. Cuando hablamos de Navidad, lamentablemente es un tema muy recurrente, y muchas personas que estamos aquí, por la gracia de Dios, hemos sido rescatadas de ese mundo. Quizás nosotros, Dios nos rescató del alcoholismo, pero quizás más bien nos rescató a lo mejor de familias disfuncionales, de familias con problemas de alcohol. Ese es, por ejemplo, yo puedo testificarlo en ese sentido, y mi mamá ahora sí no me dejará mentir, pues no porque mi familia nuclear haya tenido problemas con el alcohol, pero sí un entorno un poco más amplio tiene problemas con el alcohol. Cuando nosotros, mis amados hermanos y hermanas, vemos allá afuera las personas que no conocen a Dios, que precisamente utilizan el alcohol y toman y se embriagan hasta niveles exorbitantes, muestran también otro vacío, otro problema que también ahí tienen, o mejor dicho, otro punto de su necesidad de Dios. Quizás nosotros acá adentro no lo notemos, pero allá afuera hay mucha necesidad de nuestro Dios. Cuando somos llamados a compartir, no solo desde el púlpito, sino desde cualquier lugar donde estamos, a testificar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, no es tanto para sentirnos nosotros bien con nosotros mismos, sino porque se trata de un llamado para visibilizar la necesidad que hay allá afuera del Dios que nos rescató a nosotros. O como dice allá en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 5, ¿no? Para testificar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la razón por la cual estamos aquí. La tercera cosa que nos mencionan las personas cuando hablamos allá afuera y les preguntamos qué es lo que piensan de la Navidad, nos hablan precisamente sobre la soledad, sobre la depresión. Recientemente ahorita vimos un drama, ¿no? Donde justamente notamos por parte de nuestros hermanos, ¿no? Los jóvenes, cómo por un lado se manifiesta tanto las situaciones de violencia, como por el otro lado se manifiesta precisamente la cuestión de la soledad. Todo esto, estos tres elementos que hablamos de regalos, alcohol y soledad, todos ellos digamos que son caminos que nos muestran la misma causa o raíz, la falta, o mejor dicho, la necesidad del amor de Dios que tienen allá afuera, la profunda necesidad de experimentar ese nacimiento de que Jesucristo esté en sus corazones. Y justamente cuando hablamos de Navidad y el mensaje de la Navidad es precisamente un momento, un tiempo
por así decirlo, como una especie de pretexto para poder compartirles del Evangelio. Porque socialmente, aunque allá afuera no conozcan realmente quién fue Jesucristo, saben de que la Navidad se celebra precisamente sobre el nacimiento de Jesús, del Salvador. Lo que les hace falta precisamente es que aterrice a sus vidas cotidianas para que sea el Salvador y Señor de sus vidas y corazones. Vámonos allá a Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 27. Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 27. Voy a dar lectura. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. A mí me encanta porque esta parte, esta porción bíblica, nos narra cómo fue anunciado este mensaje, este acontecimiento que nos tiene aquí, a ustedes y a mí, en este momento, en este lugar. Cuando nosotros pensamos en María, la Madre de Dios, y esto lo digo litúrgicamente, esto es teológicamente, se le llama Theotokos, porque esta es una breve paréntesis. Cuando nosotros decimos que María es la Madre de Jesucristo, tenemos un problemilla, porque nosotros estaríamos diciendo una distinción entre Cristo y Dios, y eso es una herejía, porque estamos nosotros negando el carácter de Dios de Jesucristo. Por eso ahorita usé esa frase, Madre de Dios. Otra cosa es que estemos reverenciando a María, que ese es otro tema, pero el punto es, cuando María, la Madre, ahora sí en el cuerpo, ¿no? En la sangre, en la carne, ¿no? La Madre humana, pues, de Jesucristo, cuando ella se le da este anuncio, ¿cuántos años se imaginan ustedes que ella tenía? 14 años, efectivamente, como acá lo dijeron, era un adolescente. Cuando nosotros pensamos en siervos de Dios, lo último que pensamos es que sean adolescentes. Muchas veces tenemos, no sé si este estigma o este prejuicio de decir, un joven, ¿qué va a saber? Yo me acuerdo que cuando yo me convertí, precisamente hablando de la familia, unos familiares, tíos míos, bueno, mejor dicho, tías mías, dijeron, uy, porque yo me bauticé, ¿no? Y precisamente daba testimonio de mi fe. Decían, uy, no, pues, ay, ese José, porque se me dice mi familia, ¿no? Ay, ese José, está muy joven, no ha vivido. No, le falta mucho por vivir. ¿Qué se anda metiendo a esa edad? Yo en ese entonces tenía 19 años. ¿Qué se anda metiendo a esa edad a la religión? No, si le falta mucho por vivir, no, está muy mal. Fíjense, mis hermanos y hermanas, porque tenemos esa idea o esa visión de que un joven, un adolescente, no puede servir de corazón a Dios. Y todo lo opuesto Dios nos presenta en la persona de María. Cuando la elige, a ella la llama para que ella sea su sierva, su instrumento, o como dice también una hermana, su sierva instrumento. Una persona que iba a dar a luz al Salvador de la humanidad, a una joven, una adolescente. Pero también vemos al mismo tiempo en el anuncio un segundo elemento. El ángel que anuncia se llama Gabriel. Y aquí les doy un dato curioso que yo estuve investigando. Gabriel en hebreo significa fuerte, viene la palabra Gabará. ¿Por qué es interesante esto? Porque el ángel anunciador que llega para hablarle a María y decirle, mira, tu hijo, el Hijo de Dios, van a ser a través de ti, es el ángel fuerte. ¿Qué es lo que nos da esta impresión? Que cuando pensamos en niños, lo último que pensamos es en fuerza. Y cómo Dios manifiesta su fortaleza, su poder, su vigor en un niño. Por eso nuestro Salvador, como también dice allá en Isaías, un niño nos pastoreará. Porque el corazón de nuestro Señor Jesucristo es el corazón de un niño. También eso explica por qué en el Evangelio nos dice, haced pues vosotros como niños para que recibáis el reino de los cielos, porque de los tales es el reino. De los niños, mis amados hermanos y hermanas. También por eso Pablo dice, sed pues como niños en la malicia. No en vuestra forma de pensar, sino en la malicia. Porque el llamado que Dios nos hace para manifestar esa Navidad es justamente tener corazones sencillos. Lamentablemente, y retomando un poco el tema del materialismo en la Navidad, pensamos que la Navidad se trata de cuanto más cosas le metemos, mejor.
cuanto más, no sé, un ejemplo, luces, sonido, regalos ponemos, mejor. Cuando lo que Dios pide y nos llama es corazones dispuestos. Mis amados hermanos y hermanas, a veces lo más sencillo es mejor, o como dicen coloquialmente, menos es más. Una vez también leíamos un libro que se llama La Iglesia Simple, y tristemente hemos perdido nosotros de vista que el llamado que Dios nos ha hecho es un llamado simple, es solamente el corazón. A veces nosotros le metemos más cosas que lo que Dios ha llamado. Por eso dice, misericordia quiero y no holocaustos. Se refiere en el contexto de lo más importante es tu corazón, tu disposición, tu actitud, tu intención, no lo demás, no lo externo. Y finalmente lo que también podemos ver es la manera en la cual Dios obra ese anuncio. Dice allá en Lucas capítulo 1 versículo 35. Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. La forma en la que Dios obra y hace su voluntad es a través de la santificación. Porque lo que está explicando aquí el ángel Gabriel es que a María Dios le iba a llenar de su presencia, de su espíritu, para que mediante santificándola, llenándola de su presencia, ella fuera capacitada, fuera capaz y fuera hecha una sierva apta para su obra. Cuando nosotros, mis amados hermanos y hermanas, tenemos esa disposición como la de los niños, precisamente, de amar, Dios entonces ve esa disposición y es donde nos capacita para poder amar sin límites, para poder amar como Él lo hace. Esa es la vida en el reino, mis amados hermanos y hermanas. Ese es el mensaje central de la Navidad, que el corazón de Dios se manifiesta en el nacimiento de un niño, no en obras portentosas como nos gustaría ver, no en, no sé, tener templos más grandes y gigantes y majestuosos, no, sino en el corazón de un niño en una aldea de Belén. Como alguna vez escuchaba, ¿qué era más fácil para Dios? ¿Haber hecho nacer a Jesús en Roma? Actualmente diríamos, ¿haber hecho a Jesús nacer en Estados Unidos? ¿O hacerlo nacer en un pueblo perdido del Medio Oriente? Lo que hace Dios y nos manifiesta en la Navidad es justamente la sencillez de su corazón. Y es lo que Dios nos llama y nos pide, mis amados hermanos y hermanas. Cuando nosotros queremos compartir del amor de Dios, queremos compartir del Dios que nos salvó, lo que nos llama es precisamente a manifestar con nuestras vidas esa sencillez, esa humildad de corazón. Sed mansos y humildes de corazón. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, como dice en Mateo 11:30. Volviendo a la sencillez, dice ya en Lucas 2, versículos 6 y 7. Lucas 2, versículos 6 y 7. Aconteció que estando allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. A mí me llama la atención, porque cuando leemos bíblicamente la Navidad, donde se habla realmente de la Navidad, son en esos dos versículos. Nos dice, nació el niño, y lo pusieron en un pesebre, lo envolvieron en pañales, y no cupo en el mesón. ¿Por qué me llama esto la intención? Porque bíblicamente el autor sagrado se centra más, bueno, tanto Mateo como Lucas se centran más en las cuestiones externas, en los detalles, pero cuando tocan al núcleo, el corazón, lo que sucede, solamente le dedican 2 versículos. ¿Esto de qué nos habla? Precisamente de la sencillez del corazón de nuestro Dios. Nuestro Dios, y a veces, ¿no? Cuando hablan los ateos, ¿no? Y dicen, ¿por qué Dios pide adoración? Como si tuviera problemas de autoestima. De ninguna manera. Aquí precisamente lo muestra. Dios no tiene absolutamente problemas de autoestima, porque en 2 versículos, en solo 2 versículos, narra lo que pasó. ¿Por qué entonces nosotros venimos a adorarle? Precisamente porque tenemos un encuentro personal con Él. Y nos damos cuenta de nuestra necesidad, como allá afuera hablábamos recientemente, tienen de Dios. Tenemos esa necesidad de Él. Y nosotros cuando nos encontramos con su majestad, con su gloria, con su portento,
lo único que podemos hacer es postrarnos y adorar, como me parece que dice una alabanza. En esta sencillez de corazón, lo que nos narra es también la sencillez tanto de cómo nace Cristo en el lugar donde nace, pero también a las personas que es anunciado. Como dice allá en Lucas capítulo 2 versículo 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y me brinco al versículo 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. En esa época, los pastores, o mejor dicho, el oficio de ser pastor, era como para nosotros actualmente el oficio de ser barrenderos. Todavía circula, ¿no?, esa frase de estudia para que no seas barrendero. Algo así era en esa época: estudia para que no seas pastor. Pero no pastor acá, sino pastor de ovejas. Que estos pastores de acá luego han contado, ¿no?, que dicen que aunque sea para pastor, hermanos más grandes, ¿no?, han contado eso. Pero el asunto es que en esa época los pastores eran personas segregadas de la sociedad. Y volvemos al corazón del evangelio. El anuncio se le es dado a las personas que nosotros estimamos que no son dignas, a las personas que nosotros diríamos ya no tienen perdón, ya no tienen salvación. Ese no va a cambiar, esa no va a cambiar. Hasta así decimos, es la expresión que usamos, pero es precisamente a esas personas para las que Cristo ha nacido. Y cuando nosotros comprendemos que nosotros también somos de esas personas, de que yo no tengo salvación, de que yo no tengo cambio, entonces también puedo identificarme y decir: así como a mí Dios me ha rescatado, también ellas necesitan de esa gracia y misericordia de Dios. Los pastores estaban maravillados, ellos estaban tranquilos en el trabajo, estaban trabajando, y ahí es donde se les anuncia y les dice: miren, ha nacido en la ciudad de David, es Cristo el Señor, porque Él va a salvar al pueblo de sus pecados. A ellos es hacia donde se les dirige. Y finalmente, en el lugar donde Cristo nace es el mesón. El mesón es para nosotros algo así como un hostal, pero a diferencia de nosotros, en aquel tiempo en los mesones también se refugiaban, se resguardaban los animales. Cuando una familia llegaba de viaje, se llevaba que si su camello, que si su caballo, su elefante, etc. Entonces ahí iban y llegaban al mesón. Y cuando llegaban en el mesón, en lo que era el lobby, por así decirlo, dentro del mesón se quedaban los animales. Y ahí es donde Cristo nace. Por eso vemos los animales, pero no porque Él estuviera en la intemperie, sino Él estaba dentro del mesón, pero en el lobby. Y ahí nos damos cuenta, hermanos, de todo lo que Dios hace y de todo el amor de Dios que se manifiesta en esa sencillez hasta del nacimiento. Nosotros a veces nos sentimos merecedores, a veces hasta somos, la verdad, malagradecidos o malcriados, que decimos: no, pues si yo crecí en esta casa, yo me merezco, ¿no? Como dijo cierta esposa de un exgobernador, ¿no? Escribía en una libreta y decía: yo merezco abundancia, yo merezco. A veces nosotros nos comportamos así, y aunque no lo digamos ni lo escribamos, la verdad, a veces vivimos así. Yo me merezco la mejor iglesia, yo me merezco el mejor pastor, yo me merezco los mejores hermanos, yo me merezco la mejor vida. Hermanos, si ni Cristo mismo nació en un palacio, cuánto menos nosotros. Y no en un sentido de humillarnos, sino más bien de mostrarnos cuál es el camino del amor de Dios, en una vida que manifieste esa sencillez de corazón, esa humildad, esa gracia, ese gozo y ese amor. Cuando nosotros vemos también la Navidad y el corazón de Dios, nos damos cuenta quién es esa persona que nació. Como nos dice allá en Lucas capítulo 2 versículos del 10 al 14: pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acomodado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel, una multitud de huestes celestiales,
que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Los ángeles anuncian y señalan quién es este Dios que nace, quién es este niño que nace. En la ciudad de David, allá los judíos esperaban un rey. ¿Pero qué rey esperaban ellos? Un rey político, militar. Sus problemas de ellos, mis hermanos y hermanas, la verdad, no eran si había llegado la beca o no del presidente. Sus problemas, en realidad, eran que había unos militares afuera de su casa que estaban esperando la más mínima provocación para robarse a su mujer, a su mamá o a su hermana. Problemas así de terribles. O estaban tratando de ver nada más que uno les hubiera mirado feo para ponerlos a cargar piedras, a cargar cubetas de agua, a cargar todo lo que era la alimentación de los soldados romanos. Les digo, sus problemas no eran de ver si había llegado o no el internet, ¿no? Como decimos coloquialmente, 2 horas o no. No, eran problemas terribles, una opresión terrible. Ellos estaban prácticamente bajo esclavitud. Por eso su necesidad, ¿cuál era? Dios, libéranos de esto. Cuando ellos ven a Jesús, ellos se quedaron viendo como de: Padre, esto es lo mejor que tienes, porque nosotros necesitamos a alguien que nos saque de esta situación de esclavitud. Y fíjense lo hermoso de Dios, que Cristo vino a liberarnos desde el corazón, desde el interior, espiritualmente. La libertad que trajo es a través del amor. Por eso es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Amarás no solamente a tus amigos, sino también ama a tus enemigos, ora por ellos. Solo así es como podemos comprender la magnitud, la excelencia del mensaje de Cristo, el tamaño del amor y de su gracia, de su fidelidad, de su misericordia. Solamente a través de ahí lo podemos ver. Por eso es de que Él es no solo el Hijo de David, sino el Salvador. Como dice el Salmo 138, y redimirá a Israel de todos sus pecados. Salmo 130, versículo 8, y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Sus pecados, les digo, igual, no eran solamente de que estaban chismeando de la vecina en la comida de las 3. No, sus pecados eran bastante graves. Lo que, por ejemplo, algunos rabinos discutían y decían: no, es que ellos tenían su esposa, y ellos se ponían a discutir porque no tenían nada que hacer sobre qué era adulterio. Porque ellos decían: mira, yo vi a una mujer bonita y me imaginé con ella, y nada más, eso no es adulterio. Pero si yo la toco, por ejemplo, más allá, abajo, no sé, de la espalda baja, ahí sí ya es adulterio. Y así se ponían a discutir: no, ¿cómo va a ser ella adulterio si no ha habido ningún acto? Y así se ponían ellos a discutir. Ese tipo de situaciones donde nadie les decía nada, porque nadie conocía la ley, nadie conocía para decirles: oye, esto que estás haciendo no es agradable a los ojos de nuestro Dios. Por eso Cristo les dice: tan solo con que mires con codicia a la mujer de tu prójimo, ya has adulterado con ella en tu corazón. Cuando Cristo les está hablando, y cuando los ángeles hablan sobre que Dios redimirá a Israel de todos sus pecados, les manifiesta que hay un camino más excelente, el del amor, el del perdón de Dios, una transformación de vidas llenas del Espíritu del Señor. Pero también nos habla de quién es este niño que nace, que es Cristo el Señor. Como dice en Isaías 61, versículos del 1 al 2. Isaías 61, versículos del 1 al 2. El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Él me ha enviado a predicar buenas nuevas, a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel, a predicar el año de la buena voluntad de Jehová. ¿Se dan cuenta que el evangelio es para liberación? ¿Es para libertad? No es para poner mayor opresión, no es para ponerle mayores cargas como los fariseos hacían, que ni ellos eran capaces de llevar. Porque a veces nosotros, cuando compartimos del amor de Dios, nosotros les ponemos más cargas y les decimos: no es que tú no te vistas así, no es que tú no hables así, cuando ni nosotros mismos nos esforzamos siquiera por hacerlo. Porque el mensaje del evangelio
es poder de Dios para salvación, es poder de Dios para liberación. Por eso dice Cristo: llevad mi yugo, que es fácil, y ligera, que es mi carga. No está diciendo: llevad mi yugo, que es más pesado que el que traes, y mi carga, que es todavía más pesada que la que llevas. Amados hermanos y hermanas, la esperanza que hay en nosotros es que gracias a ese niño que nació, sobre él el castigo de nuestra paz fue dado. Por su llaga hemos sido sanados, desde el corazón, desde el espíritu, incluso también desde nuestro cuerpo. Porque tenemos a alguien a quien recurrir, tenemos un Padre al cual podemos clamar: Padre mío, Abba Padre, te necesito, ayúdame. Pero también: Abba Padre, te agradezco, porque si tú no hubieras estado aquí, mi situación sería muchísimo peor. O como dice cierta alabanza, ¿no? Si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿dónde estaría si no me hubieras alcanzado? También es el Hijo de Dios, como dice el Salmo 2,7: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ese es el niño que ha nacido, y ese es el centro del mensaje de la Navidad, el corazón del Dios que nace en un niño. Como dice Isaías, les repito, un niño nos pastoreará. Finalmente, mis amados hermanos y hermanas, el llamado de esta Navidad y recordarnos esta Navidad, como dice allá en Lucas 2:20, es irnos como esos pastores. Dice en Lucas 2:20: y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Los pastores no solo oyeron el llamado, fueron, creyeron, confiaron. Alguien les contó, en este caso los ángeles, los enviados. Así como los ángeles en esa época, ustedes, mis amados hermanos, y yo somos los enviados de Dios para compartir lo que hemos visto y oído. ¿Dios de qué nos ha rescatado? ¿De la soledad? ¿De la tristeza? ¿Del rencor? ¿De la envidia? ¿De la avaricia? ¿De la pornografía? ¿De la lascivia? ¿De qué nos ha rescatado el Señor? En función de donde nos haya salvado el Señor, de lo que nos haya rescatado, es donde lo hemos visto y oído. Y si a nosotros nos ha salvado, Dios quiere, puede y va a salvar a las más personas allá afuera. Pero nuestra labor, mis amados hermanos y hermanas, es aprovechar esta Navidad para que nuestros corazones reflejen a Dios. Como una vez decía un pastor: predica, y si es necesario, habla. Dios me los bendiga, mis amados hermanos y hermanas.